Hermano Jorge, por haberme invitado. San Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 19. Vamos a leer ahí una escritura muy conocida por todos ustedes. San Lucas 4, 18 al 19. Vamos a trabajar con un eslogan: el Evangelio liberta. ¿Cuántos lo creen? Voy a leer el 18 y después todos leemos el 19. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, todos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a orar. Dígamele al Señor en esta mañana que nos dirija, que de verdad estemos aquí, que dejemos los problemas, las preocupaciones y dediquemos esta mañana para gozarnos con el Señor. A pesar de las pruebas, las luchas, las dificultades, concentrémonos en lo que estamos haciendo. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por permitirnos, Señor, estar aquí en esta mañana con mis hermanos. Hemos cantado, ahora estamos, Señor, pidiéndote permiso para que nos dirijas en esta parte del culto, Padre Celestial. Posición de tu palabra, aduéñate, Señor, en nuestra mente, en nuestros cuerpos, Señor. Podamos asimilar, entender, comprender tu palabra. Y Señor Jesús de Nazaret, libre, tú me hiciste libre. Yo me siento libre, libre, Señor. ¿Qué hubo? Ay, me duerman. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, 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 libertad. Libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, Señor Jesús de Nazaret. Gracias al Señor. Muy bien, pueden sentarse. Entonces, el Evangelio liberta y el diablo esclaviza. Esa palabra evangelio, todos sabemos que significa ¿qué? Buenas nuevas, ¿cierto? ¿Cierto? Eso significa. Pero también quiere decir la palabra evangelio, nueva palabra o promesa. Y en griego también tiene un significado muy importante que quiere decir mensajero o mensaje. Entonces aquí estamos leyendo lo que el Señor Jesucristo dijo, que Él había venido a hacer un trabajo específico, porque a veces la gente piensa que creer al Evangelio es cambiar de religión. ¿Y para qué religión? La gente tiene religión. Pero creer al Evangelio es cambiar de una forma de vida, cambiar de actitud, cambiar de pensamiento, cambiar de costumbres. Porque nosotros
Antes éramos esclavos del enemigo y cuando uno es esclavo del enemigo, uno hace lo que quiere, sino no hace lo que uno quiere, sino lo que él le ordena que haga. ¿Sí o no? Miren la gente que fuma cigarrillo, yo lo llamo, es un diablo que tiene ahí, que le pide cigarrillo, dame cigarrillo. Y si no le da cigarrillo, le ponen temblorcitos. Todos los que fuimos viciosos, ¿sí o no? Porque yo fui uno de esos, me fumaba 2 paquetes diarios. Y a veces estaba tan enviciado que yo llegaba, como el trabajo mío era ebanistería, entonces yo cogía el cigarrillo, lo tiraba ahí en el banco y comenzaba y dele, y al último no le prestaba atención a lo que estaba haciendo y al último me lo cogía al contrario y me quemaba. Un diablo. Y hay gente que llora cuando no lo tienen, ¿sí o no? Se van a las calles a recoger los puchos que la otra gente tira, van a las calles a recogerlo para poderlo fumar. Eso es una esclavitud muy tremenda. Por ejemplo, el trago. El enemigo tiene esclavizada a la gente con el trago. Y el hombre cuando se toma la plata dice, no lo vuelvo a hacer porque llega a la casa sin nada. Y los hijos allá y la mujer esperando a ver qué va a traer. Y uno trae sino una borrachera bien tremenda. Y él se da en la cabeza y dice, no lo vuelvo a hacer. Yo no lo vuelvo a hacer. ¿Pero por qué dice eso? Porque ya no tiene nada. Y el viernes, el sábado, lo que vuelve y coge, se le olvidó lo que hizo y vuelve y hace lo mismo. Porque él no se manda, él lo mandan. ¿Cierto que así es? Entonces, aquí donde leímos me llama a mí la atención, muy conocido por todos ustedes. Dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, porque hay gente que está en realidad quebrantados de corazón. Y cuando el ser humano está quebrantado de corazón, no razona, no piensa. Y eso es lo que quiere el enemigo. Mantenernos quebrantados, mantenernos humillados, mantenernos enfermos, mantenernos tristes, aburridos. Él quiere que la raza humana se mantenga esclava de todas las cosas perversas. Y para eso fue que vino el Evangelio, para liberarnos. Amén. Para liberar al hombre, para que el hombre en realidad se sienta libre. No es concebible que nosotros, después de conocer el Evangelio, estemos atrapados en cualquier problema. No es concebible, no. Tenemos al Señor Jesucristo y tenerlo a Él es tenerlo todo. Amén. Cuando uno lo tiene a Él, uno se cree como Superman. Vengan los problemas, vengan las dificultades, no. Teniendo a Jesucristo, uno se cree. Porque el Espíritu del Señor es el que hace que uno cambie, lo transforme. A mí me llama la atención cuando está hablando allá en Samuel, cuando él ungió a Saúl y dice que fue mudado en otro hombre. Eso es lo que hace el Evangelio, mudarnos a nosotros, si es una mujer en otra mujer y si es un hombre en otro hombre. Le cambia el aspecto físico. Por eso cuando el Evangelio no hace ese efecto en uno tiene que preguntarse y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si en realidad el Evangelio dice, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. San Juan 8, ¿qué? De eso, manténganlo en la mente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros no podemos tener atadura. Y la gente y los amigos que están aquí están en el sitio correcto, porque aquí es donde en realidad el Señor hace el lavado de nuestra mente. Pero la gente dice, se fue para allá y se dejó lavar la mente. Y sí, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo es el que nos lava. ¿Cierto que sí? Nosotros somos lavados por la palabra de Dios. Entonces Él vino a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, porque en realidad cuando nosotros estábamos allá no sabíamos estas bendiciones tan hermosas al estar aquí.
Cuando estábamos allá nosotros no veíamos, nosotros los veíamos a los hermanos y nos decían, esta gente, me va a perdonar la expresión, esta gente parece como bobita, como locos. Hay que dar palmas, como, ¿ah? Eso son cosas de loco. Y una vez que uno llega y comienza a dar palmas y comienza a percibir la presencia del Espíritu Santo, y ¿qué me estaba perdiendo yo? ¿Sí o no? Hay un gozo. Se acuesta uno y no quiere levantarse. Duerme uno como un niño, porque eso es lo que hace el Evangelio con uno. Si alguien está enfermo, Él lo sana. ¿Cierto que sí? Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Por eso nosotros tenemos que conocer bien la Escritura. Cuando hay una enfermedad, cuando hay un dolor, uno se apropia de la palabra. Y el Señor Jesús, que usted llevó mis enfermedades, llevó mis dolores, yo reclamo esa sanidad divina. Y uno tiene que reclamarla en el nombre del Señor Jesucristo. Me llamó la atención lo que hizo un hombre allá en Salgar después de que vino la avalancha. Yo no sé si usted vio en el noticiero que dice que cuando él se despertó con su mujer y sus niños, sintieron que la casa comenzaba a moverse, estruendos, y miró para todos los lados, y arriba a un lado y arriba al otro, y lo único que hizo fue coger la palabra en el Salmo 91. Ustedes vieron las noticias, me llamó la atención, y cogió la Biblia ahí en el Salmo 91 y se aferró a su mujer y sus hijos y oraron al Señor. No sé si conocían o no conocían, si eran de nuestra iglesia, no sé, con tal de que la avalancha vino hasta la casa, se abrió y llegó allá y volvió y se unió, y ellos quedaron como en una especie de isla. Los liberó el Señor, hermano, gloria a Dios, amén. El Evangelio es algo extraordinario, y eso mismo pasó cuando el amigo estaba contando sobre ¿esta es para mí o no? ¿Sí? Bueno, ya se me secó la boca. Y pensé inmediatamente lo que pasó en Armero hace 20, yo no sé qué años, que el pastor estaba en un municipio cerquita ahí de Falas, predicando el Evangelio. ¿Sí recuerdan? Muy cierto. Hace 30. Oiga, cómo pasa el tiempo. Y él estaba en un municipio ahí cerquitica, predicando a eso de las 7 de la noche. Le entregaron y dice que comenzó a predicar, y el Espíritu Santo lo tomaba y comenzaba a hablar en lengua. Mientras que hablaba en lengua, había una voz que le decía: váyase Parmeno. Y volvía y lo controlaba, porque en realidad uno puede controlar esa experiencia tan hermosa, la controla uno. Y él volvía y la controlaba, se quedaba quietecito y volvía otra vez a comenzar a predicar. Lo poseía el Espíritu y comenzaba a hablar en lenguas. Oía la voz que le decía: váyase Parmero, váyase Parmero. Y le dijo al hermano: no puedo predicar, me tengo que ir Parmero. Y tenía un Renault 4 y dice que prendió su Renault y se fue. Pero como el nevado llevaban meses, que era una ceniza, ellos se habían acostumbrado a estar con esa ceniza. Pero ese día había un partido, no sé si era Colombia o Nacional, y usted sabe que eso hace que todo el mundo esté ahí frente al coco del diablo, y todo el mundo estaban ahí hipnotizados con ese demonio, porque eso también es un demonio, donde salen mujeres en pelota, donde de todo, y hipnotizados ahí. Y dice el hermano que llegó a Armero y el Espíritu Santo le dijo: vaya y saque la iglesia. Y comenzó a decirle a los que más pudo: váyanse de aquí, váyanse de aquí, váyanse de aquí, váyanse de aquí. Y los que más pudo, y cuando él oía los estruendos, él salió de ahí, pudo coger su familia y se fue. Él tenía como una librería ahí, él perdió todo lo que tenía, con tal de que cuando los hermanos se dieron cuenta que ya esa avalancha venía sobre ellos, dice que se vinieron. Los hermanos ya no tenían para dónde coger y se reunieron en el parque, que eran más o menos unos 20 hermanos que lograron reunirse en el parque. Se cogieron de las manos, se abrazaron, se encomendaron a Dios y cerraron los ojos y comenzaron a orar. Cuando ellos hicieron eso, dicen otros que vieron que había una llama
que los cubría, algo como especie de candela. Y cuando los vieron fueron y los abrazaron, con tal de que en el grupo llegaron, ese grupito llegó a ser 200. Y la avalancha venía y era tan tremenda que tapó. Usted sabe que todas las iglesias católicas tienen arriba una cruz. Tapó esa cruz. Y vino donde ellos, y cuando llegó donde ellos se abrió, hizo lo mismo que allá en Salgar, se abrió y llegó allá, y volvió y se unió y siguió. Y los dejó a ellos en un hueco. Yo no sé si usted escuchó esa historia. ¿Cierto que sí? Y hay un letrero aquí que dice: aquí se salvaron más de 200 por la oración de unos evangélicos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡No le da la gloria al Señor! El evangelio que nosotros tenemos liberta, sana, transforma, cambia, hace de nosotros nuevas criaturas. A eso fue que vino, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vea que hoy van a salir a anunciar las buenas nuevas, a anunciar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Que Cristo liberta, que hay libertad para los oprimidos, que en realidad la gente quiere estar donde está porque quiere, pero Dios tiene hombres y mujeres y les coloca en sus labios su palabra para que ellos logren salir. Bueno, ahí vamos a leer otra escritura en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, le está diciendo Pablo a los Gálatas, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero me llama la atención ahí porque ahí miente la palabra libertad. Estad pues firmes. Y hermano, nosotros, lo que el Señor exige de nosotros, una vez que nosotros conocemos el Evangelio, es estar firmes. ¿Cómo así que firmes? No podemos estar nosotros, que me voy para allí, que me voy para allá, que sí será, que no será. No, Señor. Ahí, firmes, con la palabra. Y si el Señor dice que viene, viene. Así retarde lo que retarde, pero cuando Él dice una cosa, Él la cumple. Amén. Porque Él no es hombre. Lo único es que somos los hombres los que incumplimos. Hoy decimos una cosa, mañana otra, y dentro de 8 días otra, y dentro de un año otra. Pero el Señor no. Cuando el Señor promete una cosa, la cumple. Amén. Y nosotros como cristianos tenemos que tener eso en cuenta. Que si Él prometió estar con nosotros, está con nosotros, donde quiera que estemos. Usted está en la carretera, usted está en el trabajo, usted esté donde esté, está en un bus. Mire un bus, usted está en un bus, dentro de un bus, usted se sube a un bus. Y usted dice, pero ¿cómo va a estar el Señor aquí donde está toda esta gente? Ahí está el Señor con usted, guardándolo, cogiendo ese conductor y dirigiéndole la cabrilla, dirigiéndole todo para guardarlo a usted. Hermano, es un privilegio. Allá una vez se subió una hermana, una esposa y un pastor a una buseta, y ese hombre venía como loco manejando, y dice que de un momento a otro esa buseta comenzó a dar voltacanelas. Y de un momento a otro la hermana no se sabe cómo la sacaron de ahí o cómo se salió, con tal de que al salirse ella, la buseta, todos los que en la buseta perecieron y la buseta quedó así aplastadita. ¿Cómo hizo el Señor para sacarla de ahí? ¿Cómo hizo el Señor para sacarla de ahí? Es que Él es poderoso. De una bucetica esas pequeñas, para sacarla que hasta para uno entrar es difícil. Es un privilegio no tener el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque a veces uno no sabe lo que tiene. Amén. Y entonces cuando Pablo está diciendo aquí, estar firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, firmes y libres, porque a veces uno está pensando, ay no, es que ¿qué dirán? No, como es que ¿qué dirán? Por ejemplo en las casas de las hermanas y los hermanos, que los hijos inconversos ponen música, yo no haga el favor y me apaga eso. Firme ahí,
Vamos a poner música de esa mundana. No. A lo mejor y me apaga eso. O el televisor ahí con películas todas groseras. Oiga, apaga eso. Firmes. Tener esa libertad, ese poder, esa autoridad. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Amén. Nuestras casas debe haber un orden. Un orden. Y a mí me llama la atención porque cuando Él vino fue a colocar orden. Porque había un desorden. Y cuando el Espíritu de Dios se movía, mire, verán Génesis, encontró la tierra, ¿qué? Desordenada. Y lo que Él hizo fue comenzar a ordenar todo. Entonces, cuando el Evangelio llega a nuestra vida, comienza a ordenarnos. Es que yo a veces siento una rabia, es que yo vengo de familia muy rabiosa. Ojo con eso. Que eso ya no puede existir. ¿Cierto que sí? No, cuando uno conoce el Evangelio, nosotros fuimos liberados de toda esa... Es que la familia, ya nosotros pertenecemos, es a la familia, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo lo vimos a Él con esas cosas? Nunca. Es que yo veo a la hermana o al hermano y me dan ganas de cogerlo y... porque no, Señor, ¿qué es eso? Eso es más diabólico que de Cristo. El Señor Jesucristo nos enseñó fue amar. Porque esa palabra tan bonita, amor, la pudiéramos enmarcar. ¿Sí? Tomarles una foto, enmarcarla y tenerla ahí en la sala. Pero eso solamente son letras. Ella viene a adquirir vida cuando en realidad nosotros demostremos ese amor. Lo pasemos. Le podamos decir a nuestros seres queridos y aún a los que nos aborrecen, que la Biblia dice, amad a vuestros. Imagínense, nos llama a amar a vuestros enemigos. Y yo a veces le hago una pregunta a los hermanos y le digo cuando me toca predicar, digo, nosotros no tenemos enemigos, ¿o sí? No tenemos enemigos, ¿o sí? No tenemos, ¿cierto que no? Porque cuando uno dice que tiene enemigos, que hay alguien que le cae como gordo, esas son cosas de la esclavitud del enemigo. Pero cuando uno dice, yo amo con el amor de Dios, uno no aborrece a nadie. Porque esa es una de las características del Evangelio, que lo pone a uno a pensar diferente, a actuar diferente. Imagínate que el Evangelio llega a uno de tal forma que cuando usted llega a alguna parte a pagar algo y le devuelven de más, usted dice, ay, la bendición de Dios, y se va. No, Señor, y dice, esta plata no es mía. Y dice, se equivocó, señora, se equivocó. Y como así, y yo, mire que me está dando de más, porque antes nosotros, el enemigo lo que hacía con nosotros era eso, ponernos a robar. Pero una vez que uno llega al Evangelio, lo liberta a uno y dice, no, esta plata, no, vea, le doy un billete de 50 y me da a mí como 40 y punta mil y le voy a pagar 20, no, me está dando de más. Y cuando uno hace eso, uno se siente como bien, ¿cierto? Y cuando le hacen algo a uno y que uno le dice al otro, perdóneme, yo lo ofendí, uno se siente como bien. Ese es el Espíritu de Dios, esa es la libertad que Él hace. Amén. Vamos a ver la última ya. Aquí hay una parte en Mateo 11:5, ya para que nos vamos, que Oscar me advirtió, no se va a pasar de las 10, ya bueno. Ya me pasé, oiga, póngale cuidado. 11:5 ahí, ¿sí lo tiene? Los ciegos ven. Que eso es lo que hace el Evangelio, ¿cierto? Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son ¿qué? Resucitados, y a los pobres les ha anunciado ¿qué? El Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio, que lo pone uno a mirar. Que nosotros antes veíamos era pura cosa mala. Pero ahora nosotros
lo que el Señor nos hace es que nosotros podamos ver en realidad lo que es la vida. ¿Cierto que sí? Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor antes de que mi hermano Oscar me deje aquí por detrás. Yo no sé quién quiera venir aquí a orar y decirle al Señor: Señor, quiero que me liberte. Alguien que puede estar, es decir, que tenga alguna dificultad y que quiera venir hasta aquí y decirle: Señor, quiero la liberación, quiero que me quite esa rabia que mantengo, ese odio, porque en realidad cuando uno no ama, no ha conocido a Dios. Cierto que así dice la palabra. ¿Quién quiere venir hasta aquí y colocarse delante del Señor? No olvidemos venir hasta el altar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Digámosle a Él: es una bendición habernos revelado esta palabra. Es una bendición tener el Evangelio. Señor, gracias te damos, Padre Celestial. Tu palabra gloriosa ha sido predicada. Confirma, Señor, en esta mañana que podamos en realidad nosotros sentirnos libres, Padre mío santo. Y si hay algo que nos esclavice, en esta mañana tú nos des, Señor, la luz para echar todas esas cosas fuera en el nombre del Señor Jesucristo y comenzar a gozar en realidad de lo que es el Evangelio, de lo que es la libertad. Gracias, Señor Jesús de Nazaret.